La atalaya. Andemos junto a Dios, con humildad y modestia. Para la semana del 5 al 11 de octubre de 2020. El texto temático es Miqueas 6:8. Anda con modestia junto a tu Dios. El avance dice así: la persona humilde trata con compasión a los demás. Por eso, se puede decir que Jehová es humilde. En este artículo veremos cómo su ejemplo nos enseña a ser más humildes. También veremos lo que nos enseñan los ejemplos del rey Saúl, el profeta Daniel y Jesús sobre la modestia. Primer párrafo. ¿De veras podemos decir que Jehová es humilde? Sí, pues David dijo: Tú me das tu escudo de salvación, y tu humildad me hace grande. Al escribir estas palabras, David quizás estaba pensando en el día en el que el profeta Samuel fue a la casa de su padre para ungir al futuro rey de Israel. Aunque David era el menor de 8 hijos, Jehová lo eligió para sustituir al rey Saúl. ¿Qué dijo David sobre la humildad de Jehová? En el Salmo 18:35, David dijo sobre Jehová que él le daba su escudo, su mano derecha lo sostenía, y su humildad lo hace grande. David era el menor de 8 hermanos, y aún así fue el escogido para sustituir al rey Saúl de Israel. El profeta Samuel, bajo la guía y las instrucciones de Dios, le confió este desempeño a David, lo que le hizo sentir que Jehová lo protegía y le demostraba gran humildad al no escoger a un hermano más mayor. En el siguiente párrafo podemos leer Salmo 113, 6, 8, que dice: Él se agacha para observar el cielo y la tierra, para levantar del polvo al humilde, alza al pobre del montón de cenizas para sentarlo con los nobles de su pueblo. El párrafo 2 dice: de seguro, David concordaba con lo que dijo sobre Jehová el escritor de un salmo. Él se agacha para observar el cielo y la tierra, para levantar del polvo al humilde, alza al pobre para sentarlo con nobles. En este artículo repasaremos varias ocasiones en las que Jehová demostró humildad y veremos las importantes lecciones que aprendemos. Luego, analizaremos lo que nos enseñan los ejemplos del rey Saúl, el profeta Daniel y Jesús sobre la modestia. ¿De qué hablaremos en este artículo? En este artículo analizaremos diversas situaciones en las que Jehová mostró humildad y qué aprendemos de esas situaciones. Además veremos los ejemplos del rey Saúl de Israel, el profeta Daniel, y también hablaremos de la modestia de Jesús. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Jehová? Párrafo 3. Algo que demuestra que Jehová es humilde es la manera en que trata a sus siervos humanos imperfectos. No solo acepta que lo adoremos, sino que además nos considera sus amigos. Esta amistad es posible gracias a que tomó la iniciativa de entregar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¡Qué gran muestra de compasión! ¿Cómo nos trata Jehová y qué demuestra esto? Jehová nos trata con amor y cariño. No somos simplemente seguidores o discípulos, sino que nos considera amigos, es nuestro Padre Celestial y nos quiere. No solo acepta que lo adoremos, sino que demostremos el amor que Él tanto nos tiene a nosotros como para dar la vida de su Hijo para salvación de la humanidad y perdón de nuestros pecados. No hay mayor muestra de compasión, amor y humildad. Párrafo 4. Veamos otra prueba de la humildad de Jehová. Él no tenía por qué crearnos con la capacidad de elegir lo que hacemos con nuestra vida, pero lo hizo. Nos creó a su imagen y nos dio libertad de decisión. Aunque en comparación con Él somos insignificantes, quiere que le sirvamos porque lo amamos y porque sabemos que obedecerlo nos beneficia. Estamos muy agradecidos de que Jehová sea tan humilde. ¿Qué nos ha dado Jehová y por qué? Una de las muchas cosas que nos ha dado es el libre albedrío. Él podía habernos creado sin capacidad de elegir o que nos ordenara lo que tenemos que hacer siempre, pero no fue así. Quiere que nosotros decidamos cómo vivimos nuestra vida y quiere profundamente que elijamos alabarlo y amarlo como nos ama a nosotros. Jehová nos ha dado todo. Quiere que seamos felices viviendo nuestras vidas y esto es algo muy humilde al ser nuestro creador. El párrafo 5 dice: Jehová nos enseña a ser humildes por la manera en que trata a los seres que ha creado. Aunque es la persona más sabia del universo, acepta sugerencias con gusto. Por ejemplo,
permitió que su Hijo colaborara con él en la creación de todas las cosas. Y aunque Jehová es todopoderoso, delega autoridad en otros. Por ejemplo, nombró a Jesús Rey del Reino, y les dará cierta autoridad a los 144.000 seres humanos que gobernarán con él. Por supuesto, preparó a Jesús para ser rey y sumo sacerdote. También capacita a los que gobernarán con su Hijo, pero después de encargarle esta labor no controlará hasta el más mínimo detalle lo que hagan. Al contrario, confiará en que harán su voluntad. ¿Cómo nos enseña Jehová a ser humildes? La mejor forma de enseñar algo es dando ejemplo primero. ¿Y qué mayor ejemplo de humildad que el de Jehová? Es perfecto, pero acepta sugerencias con gusto y muchas veces ha cambiado su parecer, como con el ejemplo de Moisés, o dejó que Jesús le ayudara también en la creación de todas las cosas. Son dos ejemplos extraordinarios. Por otro lado, no tiene necesidad de hacerlo, pero delega responsabilidades con gusto en otros y les deja libertad para decidir sin intervenir o controlar lo que puedan hacer. Al igual nosotros, debemos confiar en otros hermanos en la congregación y delegar con libertad responsabilidades. Además, también debemos aceptar sugerencias y estar siempre abiertos a nuevas opiniones o diferentes perspectivas, y más nosotros, que a diferencia de Dios, somos humanos imperfectos. En la imagen podemos ver cómo Jehová ha nombrado rey a su Hijo. Delega completamente su labor de reinar sin intervenir o interferir en ninguna de sus decisiones. Jehová ha delegado en Jesús acompañado de los 144.000 para desempeñar sus labores y misiones. Pasamos a leer el párrafo 6 y 7. Si nuestro Padre Celestial delega autoridad en otros aunque no necesita la ayuda de nadie, con mucha más razón debemos hacerlo nosotros. Por ejemplo, ¿cómo pueden imitarlo los cabezas de familia y los ancianos de congregación? Delegando tareas en otros y resistiendo la tentación de controlar hasta el más mínimo detalle de lo que hacen. De esta manera, no solo lograrán que se haga el trabajo, sino que capacitarán a otros y los ayudarán a tener mayor confianza. ¿Qué más pueden aprender de Jehová quienes tienen cierta autoridad? La Biblia muestra que a Jehová le interesan las opiniones de los ángeles. ¿Cómo pueden los padres copiar su ejemplo? Cuando sea apropiado, preguntándoles a sus hijos cómo creen que se debe realizar cierta tarea, y, si es posible, pueden aceptar sus sugerencias. La pregunta del 6 y 7: ¿cómo pueden imitar a nuestro Padre Celestial quienes tienen cierta autoridad? En este párrafo se nos habla de dos aspectos en los que podemos imitar a nuestro Padre Celestial. La primera es delegando responsabilidades, tareas y otros aspectos a otros hermanos. Pero una delegación completa. El hermano debe poder realizar la tarea encomendada sin que el hermano que la delegó le esté diciendo constantemente qué hacer. Esta delegación completa muestra confianza plena en la capacidad de decisión de nuestros hermanos, una capacidad de decisión que nos ha dado Dios a todos nosotros. Si tenemos responsabilidades en la congregación, no significa que ahora tengamos que controlarlo todo. De hecho, tener ciertas responsabilidades no significa ser más que nadie. Al contrario, cuantas más responsabilidades se tiene, mayor tiempo y en mayor medida, tenemos que estar a disposición de nuestros hermanos en todo lo que necesiten. Eso nos llevará mucho esfuerzo, energía y tiempo que quizás no podemos tener siempre. Esto, unido a nuestra imperfección y a un mundo material que nos absorbe tanto tiempo para poder sobrevivir y mantener a nuestras familias, se hace imprescindible la ayuda de otros hermanos. Es por ello que debemos aprender a delegar responsabilidades y tareas. Otro aspecto donde demostramos humildad e imitamos a Jehová es escuchando, aceptando y cambiando de parecer por las opiniones de otros hermanos. Si Jehová muchas veces reflexionó y cambió de parecer, ¿con cuánta más razón tenemos que hacerlo nosotros? Que muchas veces nos encontramos dominados por los deseos de este mundo, que nos lleva a pensar quizás en beneficios o intereses personales. Muchas veces podemos pensar que nuestra perspectiva es la más acertada, pero eso porque no hemos escuchado los diferentes puntos de vista de otros hermanos. Si así lo hacemos, podemos ver, si somos sinceros y humildes, que quizás nuestra forma de pensar no era la más acertada y la del hermano sí.
Así que seamos flexibles, sinceros y humildes, aceptando lo que piensan los demás, y así también estaremos imitando a Jehová. En la imagen podemos ver dos situaciones en las que el hermano encargado delega responsabilidades. En la primera parte de la imagen, un anciano dedica humildemente tiempo para enseñar a un hermano más joven y posiblemente con menos experiencia en este ámbito. Posteriormente, una vez preparado este hermano joven, le delega la responsabilidad sin estarlo corrigiendo o controlándolo en todo momento. Por lo que vemos varias cosas. Primero, la humildad del anciano tanto en dedicar tiempo a capacitar a otros como en delegar sinceramente responsabilidades. Segundo, el amor y disposición del hermano joven a hacer frente a nuevas asignaciones que pueden suponer un reto hacerlo de una forma correcta. Y tercero, la humildad del hermano que recibe el territorio al escuchar atentamente las instrucciones de un joven sobre cómo debe abordar este territorio. Pasamos al párrafo 8. Jehová también demuestra su humildad siendo paciente. Por ejemplo, les tiene paciencia a sus siervos cuando cuestionan con respeto sus decisiones. Recordemos cómo escuchó a Abraham cuando éste le expresó sus dudas sobre la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Y no olvidemos cómo reaccionó cuando la esposa de Abraham, Sara, se rió al escuchar que se quedaría embarazada siendo tan mayor. En vez de ofenderse o enojarse, la trató con dignidad. ¿Cómo le mostró Jehová paciencia a Abraham y a Sara? Abraham cuestionó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, y Sara se rió al escuchar que tendría un hijo siendo tan mayor. Pero Jehová no se enfadó ni un segundo en ninguna de las dos situaciones, ni en otras muchas con otros siervos fieles. Al contrario, fue comprensivo, compasivo y paciente con todos ellos. En las dudas de Abraham accedió y les dio una oportunidad a las personas que quisieran tomarla de Sodoma y Gomorra, y en el caso de Sara fue tratada con dignidad y cumplió con lo prometido para el gran deleite de Sara. Párrafo 9. Si usted es padre o anciano, ¿qué puede aprender del ejemplo de Jehová? Piense en cómo reacciona cuando alguien que está bajo su autoridad cuestiona sus decisiones. ¿Se apresura a corregirlo? ¿O trata de comprender su punto de vista? Está claro que a las familias y a las congregaciones les beneficia que quienes tienen autoridad imiten a Dios. Hasta aquí hemos hablado de lo que nos enseña el ejemplo de humildad de Jehová. Analicemos ahora varios ejemplos de personajes bíblicos y veamos lo que podemos aprender sobre la modestia. ¿Qué pueden aprender del ejemplo de Jehová los padres y los ancianos? Al igual que hace Jehová, los ancianos y los padres no deben recurrir al enfado para intentar imponer su punto de vista, sino que se tiene que abrir un diálogo y razonar sobre las razones de una decisión u otra. Se tienen que comprender todos los puntos de vista y así es la mejor forma de solucionar cualquier tipo de situación. Además, estaremos siendo pacientes como Jehová y tarde para la cólera. Siguiente subtema: ¿qué aprendemos del ejemplo de Saúl, Daniel y Jesús? El párrafo 10. Como Jehová es nuestro gran instructor, en su palabra ha incluido ejemplos de los que podemos aprender lecciones. Podemos meditar en personajes bíblicos que mostraron cualidades que agradan a Dios, como la modestia, y en lo que les pasó a otros que no las mostraron. ¿De qué manera nos enseña lecciones Jehová? Una de las formas que nos enseña Jehová es por medio de lecciones de siervos que fueron fieles y leales en la antigüedad y se enfrentaron a multitud de pruebas y situaciones. Todos estos personajes reflejaron las cualidades que agradan a Jehová como la modestia. También tenemos contraejemplos de lo que sucede si las personas desobedecen los mandatos bíblicos. Pasamos al párrafo 11. Meditemos en lo que pasó al rey Saúl. Cuando era joven, era tan modesto y se sentía tan insignificante que hasta se le hizo difícil aceptar mayores responsabilidades. Pero poco después de ser nombrado rey, se volvió arrogante e hizo cosas que no tenía derecho a hacer. En cierta ocasión, perdió la paciencia mientras esperaba a que llegara el profeta Samuel. En vez de ser modesto y confiar en que Jehová ayudaría a su pueblo, ofreció un sacrificio quemado a pesar de que no estaba autorizado a hacerlo. Como resultado, Jehová le quitó su aprobación y, más tarde, el trono. Hacemos bien en aprender la lección y no ir más allá de lo que nos corresponde. ¿Qué aprendemos del mal ejemplo de Saúl? Saúl, cuando no tenía nada,
Era modesto e incluso tímido para aceptar mayores responsabilidades, pero una vez se creyó que tenía poder sobre los demás, fue cambiando y se convirtió en un hombre arrogante que al final hizo lo que quiso sin la aprobación de Dios, como ofrecer un sacrificio quemado cuando no estaba autorizado para hacerlo. Perdió el favor de Jehová y también su trono. Como hemos dicho en esta atalaya, las responsabilidades que nos pueden dar en la congregación o en otro ámbito no significa que tengamos poder sobre los demás, es todo lo contrario. Estamos a disposición del bienestar de los demás. Hemos de ser incluso mucho más humildes de lo que podríamos ser antes. El párrafo 12, a diferencia de Saúl, el profeta Daniel nos dejó un buen ejemplo. A lo largo de su vida, siempre fue un hombre humilde y modesto que buscó la guía de Jehová. Por ejemplo, cuando Dios lo usó para interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel no se atribuyó ningún mérito, sino que fue modesto y le dio toda la honra a Jehová. De esto aprendemos que, si presentamos discursos que gustan a los hermanos o si tenemos éxito en el ministerio, debemos darle todo el mérito a Jehová. Seamos modestos y reconozcamos que no podríamos hacer nada de eso sin su ayuda. De este modo también seguimos el excelente ejemplo de Jesús. Veamos por qué decimos esto. Qué buen ejemplo de modestia nos dejó Daniel. En Daniel 2, 26 al 28, concretamente en el versículo 26, el rey le pregunta a Daniel que si realmente puede revelarle la interpretación de su sueño. Él no dijo que sí para ganarse su aprobación, obtener una posición reconocida y mejorar su vida con el rey. No, dijo que nadie podía, pero sí Dios. Daniel no se atribuyó ningún mérito. Fue modesto y le dio siempre toda la honra a Jehová. Ya que si podemos hacer algo, dar un discurso, prepararnos las reuniones de esta forma tan concienzuda o cualquier otra cosa, es porque tenemos a Jehová y nos ayuda a que todo esto sea posible. Por lo que la honra no es nuestra, sino de Jehová. Y el párrafo 13 dice, aunque era el Hijo perfecto de Dios, Jesús siempre se apoyó en Jehová. Nunca trató de arrebatarle autoridad a su Padre Celestial. Filipenses 2.6 dice que Jesús no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Él. Comprendía hasta dónde llegaba su autoridad, respetaba la de su Padre y se sometía a ella. Juan 5.19 dice, por lo tanto, Jesús le dijo, de verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta, solo hace lo que le ve hacer al Padre, porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. Y el 30, yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta, juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué nos enseñan sobre la modestia las palabras de Jesús registradas en Juan 5, 19 y 30? Vemos que Jesús no hace nada sin que el Padre lo sepa. Jesús era perfecto y podría llegar a considerarse igual que Dios, con poder y con las mismas decisiones correctas dada su perfección. Sin embargo, no hizo esto y nunca se puso a nivel de su Padre, sino que todo lo que hacía no lo hacía por su cuenta, sino que solo hace lo que le ve hacer a su Padre. 14. Pensemos en cómo reaccionó Jesús cuando los discípulos Santiago y Juan, junto con su madre, le pidieron que ellos dos se sentaran a su derecha y a su izquierda en el reino. Sin dudar, Jesús respondió que solo su Padre Celestial tenía autoridad para conceder ese privilegio. Así demostró que respetaba sus límites, actuó con modestia y nunca fue más allá de lo que Jehová le había mandado hacer. ¿Cómo podemos seguir su magnífico ejemplo? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando le pidieron algo que no tenía autoridad para hacer? Jesús está en sujeción a su Padre, sabía lo que podía hacer y la autoridad que él tenía y la que tenía Jehová su Padre. Así que cuando sus discípulos le pedían algo que él sabía que no le correspondía, inmediatamente dejaba claro que no tenía autoridad para hacer eso, sino que el único que la tenía era Dios, y por ello no iba a decidir quién iría a su derecha e izquierda, porque esa decisión no le correspondía a él. Jesús conocía y respetaba los límites de su autoridad, como refleja la imagen. Párrafos 15 y 16.
Imitamos el ejemplo de modestia de Jesús cuando obedecemos el mandato de 1 Corintios 4:6. No vayan más allá de las cosas que están escritas, porque cuando alguien nos pide un consejo, nunca le impongamos nuestra opinión, ni le digamos lo primero que se nos ocurra sin pensarlo con detenimiento. Más bien, dirijámoslo a los consejos que ofrecen la Biblia y nuestras publicaciones. Así demostraremos que somos modestos, pues reconocemos que tenemos límites y que los justos decretos de Jehová son siempre mejores que cualquier consejo que podamos dar. Como hemos visto, al ser humildes y modestos, le damos honra a Jehová. Ahora veremos que estas cualidades también nos ayudan a ser felices y a llevarnos bien con los demás. La pregunta para estos dos párrafos dice: ¿cómo podemos poner en práctica el mandato de 1 Corintios 4:6? Somos personas imperfectas, y por mucha experiencia y años que podamos llevar en la verdad, nuestra palabra no es la verdad. La única verdad es la Biblia. Si damos consejos o hablamos de ciertas cosas, la única forma de defender nuestro punto de vista es con la Biblia, y si ella lo avala. No demos opiniones o consejos personales, porque eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos la verdad la tiene la Biblia. Hemos de hablar por medio de la Biblia y no por lo que pensemos que es correcto. En la imagen de estos párrafos 15 y 16 vemos como una hermana que tiene una cierta inquietud, tiene una pregunta, ya que la han invitado a una boda por la iglesia, le pregunta a un anciano que si es correcto o no asistir ya que recibió la invitación. El anciano no le respondió lo que él pensaba a priori o no le dio un consejo sobre lo que él podía haber hecho, sino que el anciano cogió la Biblia y se lo mostró directamente con ella. Eso es un buen ejemplo de lo que se debe hacer en esa situación. Beneficios de ser humildes y modestos. Párrafo 17. Si somos humildes y modestos, es más probable que seamos felices. ¿Por qué? Porque al estar conscientes de nuestras limitaciones, agradeceremos con gusto cualquier ayuda que nos ofrezcan. Recordemos la ocasión en que Jesús curó a 10 leprosos. Solo uno regresó para darle gracias por haberlo curado de esa terrible enfermedad. Este hombre humilde sabía que jamás habría podido curarse por sí solo, así que se sintió agradecido y le dio gloria a Dios. ¿Por qué son felices las personas humildes y modestas? De esta forma conocemos nuestras limitaciones y también cualidades. Al ser humildes y modestos, nuestra actitud al recibir consejos y ayuda cambia. No lo vemos como una recriminación, sino como lo que es, una persona preocupada en nuestro bienestar que nos intenta aconsejar o decirnos algo que le preocupa. También seremos personas más agradecidas, como el ejemplo del único leproso que fue posteriormente a darle las gracias por curarlo. Era consciente que por sí solo nunca iba a curarse de esa terrible enfermedad. Esta persona era consciente de todos los males que estaba pasando debido a la lepra y lo que supone ahora su cambio de vida con la curación de Jesús. Le agradeció profundamente y le dio gloria a Dios. 18. Por lo general, las personas humildes y modestas se llevan bien con los demás y tienen mejores amistades. ¿Por qué? Porque no les cuesta trabajo aceptar que otros tienen buenas cualidades y confiar en ellos. Además, se alegran cuando a otros les va bien en lo que hacen en su servicio a Jehová y no dudan en felicitarlo y honrarlos. Romanos 12:10. Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. ¿Cómo nos ayudan la humildad y la modestia a llevarnos bien con los demás? Nos ayudan porque aceptamos y valoramos las buenas cualidades de los demás y confiamos en ellos. Nos alegramos y nos gusta que les vaya bien a los demás. Les felicitamos, les honramos, vemos reflejadas grandes y buenas cualidades en los hermanos con los que nos sentimos identificados. Párrafo 19. En cambio, los orgullosos se les hace cuesta arriba felicitar a otros y prefieren que los feliciten a ellos. Tienden a compararse con los demás y a ser competitivos. En lugar de capacitar a otros y darles autoridad, hacen todo ellos mismos porque piensan que es la única manera de que las cosas se hagan bien, es decir, a su gusto. Además, a menudo se dejan llevar por la ambición y la envidia. Rara vez tienen amistades duraderas. Así pues,
Si percibimos que tenemos un problema de orgullo, roguemos a Jehová que nos ayude a renovar la mente para que este defecto no se enquiste en nuestro interior. ¿Por qué motivos debemos evitar el orgullo? El orgullo solo conlleva un camino, y es la destrucción o autodestrucción. Destrucción por envidia de todo lo que tienen los demás, lo que lleva a la persona a ser competitiva y ganar en todos los aspectos a los demás. Y autodestrucción cuando ya esa persona piensa que no tiene ninguna competencia, pero él quiere más y más cosas para sí mismo. El orgullo solo es un camino que lleva a la amargura y que Jehová condena. Último párrafo, el 20. Qué agradecidos estamos por el ejemplo de humildad de Jehová. Podemos ver esta cualidad en la manera de tratar a sus siervos y queremos imitarlo. También deseamos copiar el ejemplo de modestia de personajes bíblicos que tuvieron el honor de andar junto a Dios. Nunca dejemos de darle a Jehová la honra y la gloria que se merece. Así también podremos andar junto a nuestro Padre Celestial, que ama a los humildes y modestos. ¿Por qué debemos ser humildes y modestos? Jehová, nuestro Padre, es el primero que nos ha enseñado humildad. Su Hijo Jesús también. Nuestro amor por ellos nos lleva a imitar sus cualidades. La humildad y modestia son algunas de ellas. Queremos que nuestros actos les den gloria y se sientan orgullosos por nuestro comportamiento, ya que los amamos profundamente. Más aún, nosotros somos imperfectos y no tenemos ningún derecho a ser diferentes. Además, el orgullo y la arrogancia no conlleva nada, sino a una vida con problemas, y estaríamos desarrollando un comportamiento no grato a los ojos de Dios. Las preguntas de repaso que contestaría son 3. La primera dice: ¿cómo pueden imitar a Jehová quienes tienen cierta autoridad? Los hermanos con responsabilidades en la obra de Dios deben imitar su ejemplo. ¿Cómo Jehová delegó abiertamente? ¿Cómo escuchaba a todo aquel que le hablaba con respeto y reflexionaba en sus palabras, llegando incluso a cambiar su punto de vista o decisiones en muchas ocasiones aún siendo Dios y siendo perfecto? La humildad, la paciencia, la modestia son algunas de las muchas cualidades que deben imitar los que llevan la delantera en la obra de Dios en la tierra. La segunda pregunta: ¿qué magnífico ejemplo nos dio Jesús? Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo perfecto, nunca tomó una decisión por sí solo o adoptó una postura de autoridad tomando decisiones solo pensando en Él. Todo lo que hizo estaba en armonía con los deseos de su Padre. Respetaba en todo momento la autoridad del Padre. Conocía la autoridad que Él tenía y cuáles eran sus límites. Nunca se excedió en sus palabras. Y por último, para concluir este artículo, la última pregunta del repaso dice: ¿cómo nos beneficia ser humildes y modestos? Ser personas humildes y modestas nos traerá grandes bendiciones. Por ejemplo, la primera: estaremos dando honra a Jehová. Segunda: tendremos vidas más felices. Tercero: nos alegraremos mucho más por todo lo que logren nuestros hermanos. Y por último, valoraremos las grandes cualidades que tienen nuestros hermanos, nos identificaremos con ellos, y es por ello que entablaremos grandes amistades duraderas. Las personas con cualidades amables y humildes se encuentran y entablan estas grandes amistades duraderas y mucho más fuertes.